Hoy estamos celebrando este 10º aniversario de la Escuela Nacional de la Defensa Pública, que hace una década o arriba una década de enseñanzas, arriba una década de experiencias y además de ello, el punto más importante, una década que llama a nuevos desafíos. Debo agradecer la invitación que se nos hace en estas jornadas, sobre todo por la importancia que esta escuela redunda en la formación no solamente académica de los cuadros de la defensa pública nacional, sino también del sistema de justicia del cual forma parte. Debo agradecer en primer lugar esta invitación al doctor Daniel Ramírez Herrera, defensor público general, a la doctora Rosimar González, directora de la Escuela Nacional de la Defensa Pública, que hoy es anfitriona en estas jornadas y que me siento honrado de haber sido invitado para tan especial sesión que compartiremos no solamente con mi conferencia, sino con el resto de conferencistas para esta celebración justa, como lo dije. Yo les había dicho precisamente una palabra, que es el tema de los desafíos. Y los desafíos implican que mientras más experiencias tenga institucional consolidadas o lo que llaman cimentadas, esa experiencia me llama también para abrir nuevos espacios. En efecto, como ustedes saben, el año pasado fue aprobada la Ley Orgánica de Extinción de Dominio, que va a ser el centro, por cierto, de mi conferencia relativa al problema de la corrección patrimonial en la extinción de dominio como mecanismo y la implicación de la defensa pública. Muchos dirán, bueno, ¿cómo es posible? Pero ¿en qué puede hacer un defensor público si el sistema de extinción de dominio es netamente civil o tiene un componente constitucional y adjetivamente civil? Pues tiene mucho más de lo que ustedes se imaginan, sobre todo en la participación de aquellos titulares aparentes que no tienen defensores. Para ello está la defensa pública. Yo voy a dividir mi conferencia en 3 partes. La primera parte, para hablar de una introducción sobre lo que implica la extinción de dominio, siendo una apretada síntesis, porque como les iba a comentar, hace algunos años publicamos, por cierto, el primer libro que con mi colega, el doctor Rafael Simón Jiménez, que también hablará en estas jornadas, les dirá unas palabras, con respecto a esta primera obra que fue publicada en el año 2020, antes de la ley, que de hecho hacíamos estudios, pues formamos parte de varios grupos internacionales vinculados a Naciones Unidas, relativo a lo que es el grupo de extinción de dominio. Después, esta edición que ha servido para jueces y fiscales en América Latina, yo lo he dicho en varias conferencias, nunca nos imaginamos, porque siempre hemos tenido la participación fuera de Venezuela, pero nunca me imaginé que iba a formar después fiscales venezolanos o jueces venezolanos, porque Venezuela no tenía como tal una ley de extinción de dominio. Y recientemente, en octubre, aparece el Tratado de Extinción de Dominio, donde está prácticamente todo lo que implica para Venezuela, ya con el análisis de la ley. Estas 3 obras, bueno, forman parte de esta contribución que hacemos, no solamente para Venezuela, sino para América Latina, de este concepto. Vamos con la conferencia. ¿Qué es la extinción de dominio? Fíjense bien, muchos hablan por ahí que la extinción de dominio es un tema de confiscación. No, la extinción de dominio es un mecanismo por el cual hay una pregunta que se le formula no a la persona. Es un mecanismo in rem, es decir, una acción real. No hay demandados, aquí no hay culpables. Y esto creo que en lenguaje ustedes, apreciados defensores públicos, saben muy bien que el papel de una defensa pues está en el tema del proceso penal. Resulta ser que desde los finales de los 80 comenzó a descubrirse que la persecución contra lo que se denomina delincuencia económica desde la óptica del sistema penal o desde la dogmática penal encontraba algunos fallos, unos fallos bastante considerables. Estos fallos considerables, bueno, y sobre todo para la Fiscalía, era que no tenía suficientes pruebas
o porque la presencia de los obligatorios principios constitucionales de presunción de inocencia, o bien cualquiera de los aspectos garantistas que, como dice, en un Estado moderno, pues es obligatorio cumplir, y de la cual la República Bolivariana de Venezuela no está excluida. Entonces, ¿qué ocurre? Desde los 80 empezó a estudiarse la posibilidad de perseguir el patrimonio. Óigase bien, el patrimonio, no a la persona, con una sencilla pregunta que se le hacía a ese patrimonio: ¿de dónde se obtuvo este bien? Esa pregunta se formula a través de una investigación patrimonial, es decir, ¿dónde obtuviste esto? Sigue el dinero, como dicen los fiscales norteamericanos. Estos mecanismos fueron poco a poco extendiéndose hasta que aparece, por ejemplo, a nivel global, en los tratados internacionales. Lo vamos a encontrar más decantadamente en lo que es el Tratado de Mérida contra la corrupción, año 2003, que es la Convención de Mérida de Yucatán contra la corrupción, con una situación que es necesario aclarar. Primero, en América Latina es el término extinción de dominio más extendido. Fuera de América Latina, este mecanismo ya tiene muchos años, se le conoce como decomiso sin condena, que diríamos su figura más análoga. Claro, hay diferencias entre uno y otro, pero cuando ustedes estén fuera de América Latina, no van a encontrar el término extinción de dominio, sino van a encontrar el término decomiso sin condena, que es el que aparece propiamente en los tratados, en este caso, como les vuelvo a decir, más acabadamente en el Tratado contra la Corrupción de Mérida, que por cierto Venezuela, les iba a comentar, suscribió sin reservas ese tratado y lo convierte en el año 2005 en ley aprobatoria del Tratado contra la Corrupción, o llamado también ley aprobatoria del Tratado de la Convención de Mérida. Es decir, Venezuela contenía este mecanismo de decomiso autónomo, es decir, sin sentencia penal, porque recuérdense que en el comiso tradicional, ya ustedes, bueno, lo manejarán mejor que yo, porque están día a día en la defensa penal. Usted sabe que el comiso ya es una pena accesoria, producto, digamos, de una sentencia condenatoria penal que puede conllevar. Pero, ¿qué ocurre con estos mecanismos? Dice, mira, no tengo suficientes indicios que bajo un concepto de balance de probabilidades pudiera ser que ese patrimonio es ilícito. Entonces, ¿qué ocurre? Voy a perseguir el patrimonio. Y al perseguir el patrimonio salgo obligatoriamente de la esfera penal y salgo obligatoriamente de todas esas garantías propias de un proceso penal. ¿Cuál es el problema? Que los primeros ensayos en América Latina, sobre todo introducido por Colombia, porque es de origen colombiano el término extinción de dominio, en las leyes agrarias, después fueron traspoladas o se hizo el trasvase a la legislación relativa a la persecución contra la delincuencia organizada en materia de droga, todavía, bueno, está en la jurisdicción penal. Pero el caso venezolano, ya veremos, es un caso muy especial, tenemos un modelo muy propio, tenemos una de las leyes, desde el punto de vista de leyes ferenda, diríamos más depuradas de los sistemas latinoamericanos, como explicaremos. Entonces, fíjense bien, hago yo la pregunta al patrimonio, ¿de dónde usted obtuvo esto? No, pero es que la presunción de inocencia no se extiende al patrimonio, porque yo no voy a averiguar la responsabilidad penal o personal de cierto sujeto. A mí lo que me interesa saber es si el patrimonio es lícito o ilícito. Y para ello se concibe una acción que le llamamos acción de extinción de dominio. Esa acción de extinción de dominio, en el caso venezolano, quedó determinada en una jurisdicción civil, porque en el fondo, cuando usted habla de un juicio in rem, estamos hablando de un juicio civil. Entonces, aquí ya hay una situación curiosa porque han surgido voces, yo creo que ya vamos a cumplir un año ahorita, el 30 de marzo, desde que se introduce el proyecto de ley, el 28 de abril se cumple el primer aniversario de la ley. Ustedes han escuchado versiones sobre inconstitucionalidades, que si esto es inapropiado, que bueno, yo ante eso prefiero decir,
estudien porque esto es un mecanismo global, esto no es un mecanismo creado desde las intimidades de la República Bolivariana de Venezuela. No, esto es un mecanismo que responde, vuelvo a decir, a un sistema internacional, responde a una dogmática internacional que ha creado sobre extinción de dominio y que hoy por hoy hay jurisdicciones de América Latina que pueden demostrar la eficiencia. Así que esto no es inconstitucional y me obliga a pasar a la segunda parte. Ok, profesor, muy bien, doctor Urbina. Es un mecanismo para perseguir, en este caso, patrimonio mal habido. Y estoy de acuerdo, profesor, en que no estoy buscando culpable, sino estoy buscando es licitud o ilicitud del patrimonio. Y para ello se crean, y aquí nos seguimos en el clásico esquema de las acciones civiles de Giuseppe Chiovenda, cuando él hablaba que existían tres tipos de acciones, que son las acciones declarativas o mero declarativas, acciones constitutivas y acciones de condena. En el caso, dentro de este esquema civil, la acción de extinción de dominio es una acción mero declarativa. ¿Y por qué mero declarativa, profesor? Porque resulta que el juez lo que va a dilucidar una falta de certeza, o puede ser certeza si un patrimonio es lícito o ilícito. Ese es el móvil, ese es el objeto propiamente de este proceso. No vuelvo a decir, aquí yo no voy a buscar culpables. Y si ustedes quieren verdaderamente hacer inconstitucional la extinción de dominio, basta con que lo contaminen con temas penales. Ah, pero profesor, la ley dice que la actividad lícita es en los tipos penales. Sí, y aquí hay que tener un detalle. Dentro de los modelos globales de extinción de dominio existe algo que se denomina carácter objetivo subjetivo. El carácter subjetivo es, por ejemplo, yo puedo hablar de actividad lícita como el caso colombiano, que lo dice el artículo 34 de su Constitución, contra aquellos delitos contra la cosa pública o, como dice ellos, o contra todo aquello que altere, imagínense ustedes, un bien social, es decir, el orden social. Eso es un concepto jurídico indeterminado muy amplio. Yo no me hubiera imaginado si aquí nosotros hubiéramos copiado el sistema colombiano y lo hubiéramos insertado. En el caso del modelo objetivo, quiere decir que lo que me origina la extinción de dominio es una actividad, o el carácter de reprochabilidad es una actividad tipificada. Es decir, el fiscal llega, verifica, en base a un balance de probabilidades de todo el sistema de pruebas que tiene, que es más probable que sea ilícito y por lo tanto demanda extinción de dominio. Ahora, va a demandar porque el origen de esos bienes, la ilicitud de esos bienes está vinculado a uno de los tipos penales, que en Venezuela quedó circunscrito a tres leyes: la Ley Orgánica de Drogas, la Ley contra la Corrupción y la Ley contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo. Es decir, esos tipos lo que me van a permitir a mí es objetivamente qué conductas me hacen ilícito un patrimonio. Ojo, no culpable a una persona. Profesor, pero entonces, ¿qué ocurre si hay un procedimiento penal? Totalmente diferenciado. Y aquí quiero decirles que así el proceso penal me haya declarado a una persona, diríamos, lo haya declarado no culpable de un delito, es decir, exonerado de un tema penal, no quiere decir que los bienes estén exonerados. Es decir, una sentencia, en este caso absolutoria o de sobreseimiento, óigase bien, no implica que puedan los bienes ser demandados por extinción de dominio y pueda proceder, porque aquí no hay un tema de condena penal. Vuelvo a repetir, ilicitud es lo que estoy buscando, no culpabilidad. Y bueno, la acción desde el punto de vista tiene varias características, es imprescriptible, es una acción que busca la reparabilidad, en fin. Quiero también un tema muy tomar en cuenta, ya que estamos en esta segunda parte de mi conferencia sobre la corrección patrimonial. No es la típica consecuencia de acciones civiles, ojo, que surgen como consecuencia de un proceso penal. Porque en estos días alguien me decía, sobre todo un fiscal, no, pero es que ya está contemplado en el COP las acciones civiles
con el tema, sí, pero es que las acciones civiles requieren obligatoriamente una sentencia penal. Y aquí no, esto no tiene nada que ver. Esto es una acción de carácter civil, pero no tiene nada que ver con reparabilidad o no. Simple y llanamente que el patrimonio es ilícito y es un proceso de corrección patrimonial. Ahora, ustedes dirán, bueno, profesor, ¿cómo es así? Miren, los estados sociales de derecho tienen un concepto que se llama el interés general. ¿Qué es el interés general? El interés general, y eso está previsto en lo que es la propiedad. Revisen ustedes el artículo 115 de la Constitución y ustedes van a encontrar el concepto de interés general. Hay un principio que en Venezuela nunca se estudió o fue muy poco divulgado, que son los famosos valores constitucionales de la propiedad. Es decir, la propiedad, para que sea consolidada como derecho, porque acuérdense que hay dos conceptos, la propiedad propiamente y el derecho que surge de la propiedad. Para que ese derecho se consolide, es necesario que esa propiedad sea obtenida de manera lícita. Porque si nosotros obtenemos de forma ilícita, estaría la Constitución amparando actividades, diríamos, delictivas, o más que delictivas, estaríamos amparando actividades que hagan totalmente opacos o oscuros los bienes patrimoniales. Y una vez que eso llegue a generalizarse, termina generando lo que se denomina el estado de sospecha patrimonial general. O sea, ¿será que compro o no compro? ¿Será que aquella persona tiene un bien lícito? Entonces, los estados tienen mecanismos de corrección para evitar que lo que llamamos la constitución económica sea totalmente contaminada por patrimonios ilícitos. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Aplico extinción de dominio. Ojo, no es para que el Estado se haga dueño, y aquí es otro de los puntos importantes. La extinción de dominio no es para enriquecer al Estado, no, sino que el Estado en su potestad constitucional de corregir el patrimonio, lo que hace es limpiar esa situación patrimonial para volver a reubicar esos patrimonios. No es para que el Estado se haga, y esto es un detalle importante, porque no es para hacer el Estado un nuevo terrateniente, no, simple y llanamente es para hacer cumplir esa función, no social, sino el interés general que tiene la propiedad con respecto a todo el sistema de lo que llaman constitución económica. ¿Ok? Por eso es importante, porque todos dicen, bueno, ¿y cómo es retroactiva? ¿Cómo es que lo puedo aplicar? Mire, hay un principio en esta materia. Si nació mal, nunca cuajó el derecho. Es decir, si usted obtuvo ilícitamente un patrimonio, basado en esas conductas que en Venezuela están privadas en estas tres leyes, tipificadas en esas tres leyes, entonces usted nunca gozó del derecho de propiedad. Y al no gozar jamás del derecho de propiedad, no tengo por qué llegar a hablar de indemnizaciones ni de acciones de reparación civil, no, simple y llanamente usted nunca fue. Estamos usando la jurisdicción civil. Y aquí vengo a la última parte de mi conferencia para ya ir cerrando. ¿Por qué entonces nos interesa como defensa pública? ¿Cómo yo, defensor público del sistema de defensa pública, que generalmente o usualmente mi trabajo está en la jurisdicción penal, cómo me voy yo a la jurisdicción civil? Bueno, sencillamente por lo siguiente. Acuérdense que estamos demandando son patrimonios, no estamos demandando personas. Pero cada patrimonio o cada efecto patrimonial, cada bien tiene en términos de extinción de dominio un concepto que se llama titular aparente. Y ustedes dirán, ¿cómo es eso titular aparente? Sí, porque puede ser que sea el dueño o no. ¿Pero por qué usted dice eso? Bueno, porque si yo desde un principio presumo que usted es el dueño, o le digo, sí, usted es el dueño, entonces ¿para qué me voy a un proceso de extinción de dominio? Porque la certeza, no, como es, la falta de certeza no se da. Por eso la ley habla de los titulares aparentes. Puede ser que en la convocatoria, sobre todo cuando se haga la notificación y aparezcan unos bienes, donde nunca se conoce el titular aparente, o se desconoce, o es contumaz o no quiere. Y ahí es donde el juez está obligado a los 2 días después de vencerse el plazo de emplazamiento o de notificación, depende de lo, donde está obligado el juez a hacer la designación del defensor ad litem. Y aquí es donde entran ustedes,
defensores públicos del sistema de la defensa pública, porque es muy probable que en alguna oportunidad sean designados como defensores ad litem. Y sé que ha sido difícil porque dudo que algún defensor haya sido defensor ad litem, pero esos son en los procesos civiles, pero van a tener en algún momento que ser designados para, diríamos, garantizar el derecho de la defensa, por lo menos de ese titular aparente que no pudo ser notificado, que no pudo ser localizado o sencillamente no se presentó en el proceso. Entonces, ahí es el papel importante de por qué ustedes, defensores, deben aprenderse también este procedimiento de extinción de dominio. Es una materia totalmente nueva, como ustedes van a poder percibir. Usualmente yo sé que ustedes están en jurisdicción penal. Litigar en una jurisdicción civil bajo principios civiles no es lo usual tampoco para un defensor público, pero en su oportunidad les va a corresponder. Por eso en esta conferencia lo que quiero es abrir esa puerta, porque muchos me decían, no, pero ¿para qué? No, sí, tienen un papel fundamental también la defensa pública. Porque, ¿qué puede ocurrir? Que ustedes estén en un proceso penal determinado y tenga vinculaciones con un proceso de extinción de dominio. O sea, puede ser que el mismo titular aparente esté imputado, en fin. Va a llegar donde lo mejor sería que la defensa pues la ejerza, en este caso, quien puede estar ejerciendo la defensa pública en este caso, de un imputado. Pero por ello la importancia. Ahora, como mensaje final, porque de verdad que siempre en estos temas quisiera uno extenderse y conversar todo lo posible, pero como les digo, miren, solamente en 2 años, en formación de esta materia y sobre todo a nivel latinoamericano son tratados. Yo lo que recomiendo es mi llamado en este 10º aniversario, que podemos formar a lo mejor algunas jornadas a futuro con la Escuela Nacional de la Defensa Pública en formación de extinción de dominio para defensores, porque aquí hay que tener en cuenta, los defensores no hacen la investigación patrimonial, buscan es desvirtuar a lo mejor la investigación patrimonial que sí debe realizarla el Ministerio Público. Entonces, llamo sobre todo en este aniversario, retomando lo que dije al principio, del término desafío, porque una celebración como una década de vida institucional, lo que llama es más a nuevos desafíos, y uno de estos desafíos es abordar este mecanismo de corrección patrimonial muy novedoso que en Venezuela, vuelvo a decir, no se había abordado algunos aspectos. Muchas gracias y de verdad les deseo lo mejor en este aniversario. Gracias por la invitación. Y bueno, voy a dejar para que complemente y aporte en la conferencia la ponencia del doctor Rafael Jiménez Tapia, que ha sido mi corredactor, hemos sido coautores de obra y bueno, hemos trabajado esta materia hace muchos años. Muchas gracias, que tengan todos ustedes un feliz día. Bueno, insistir en el agradecimiento por la invitación que nos hicieran para concurrir aquí a la Escuela de la Defensa Pública Nacional, en un grato momento cumpliendo un 10º aniversario de su fundación. Agradecer en especial al Defensor Público Nacional, el doctor Ramírez Herrera, a la doctora González, presidenta de la Escuela de la Defensa Pública Nacional, por la oportunidad y por supuesto, cada vez que el profesor Urbina me invita en las circunstancias de que soy coautor en esta materia, en las diferentes publicaciones que a nivel editorial hemos efectuado, no me puedo negar porque es indispensable y necesario divulgar lo que es el contenido, el alcance, el fundamento, la importancia de la presencia, de la divulgación, de la transferencia del conocimiento, del estímulo necesario que a los colegas y a los que se incorporan pues con curiosidad a todo lo que tiene que ver con la estructura novísima, pero que con mucha experiencia a nivel global se ha tenido con respecto a los sistemas de corrección judicial patrimonial no punitivos dentro de la política criminal. Por supuesto, Venezuela era ajena en cuanto a su implementación, pero no en cuanto a su disposición.
Y eso fue una de las primeras circunstancias que nosotros fuimos identificando, cómo existían una serie de convenciones que habían pasado por procesos de asimilación y procesos de confirmación, según disponen nuestra Constitución y las leyes que hacen posible que efectivamente las convenciones internacionales entren a ser vigencia dentro de nuestro ordenamiento jurídico, habían desde finales de la década de los 80 del siglo pasado exhortado la necesidad casi imperiosa de que estos mecanismos fuesen siendo asimilados conforme a la tradición jurídica de cada uno de los países en función a la necesidad de coadyuvar contra los fenómenos delictuales que se habían convertido en desafíos y que eran abordados a nivel global y requerían, por supuesto, una armonización en cuanto a las diferentes jurisdicciones en función a la replicación y los flagelos que venían generando en cada una de las estructuras tanto institucionales y sociales de los estados respectivos. Estamos hablando de que Venezuela viene conformando una batería de asimilación en su ordenamiento jurídico de una serie de tratados internacionales formales y solemnes de obligatorio cumplimiento que van desde la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas del año 1989, en donde dispone de la necesidad de implementar mecanismos correctivos más allá de la persecución del sistema punitivo, en el cual efectivamente se deba justificar lo que corresponde a riquezas o a la detentación de la titularidad de ciertos bienes que en virtud de investigaciones y una serie de implicaciones correspondían pues a estar vinculados con actividades que efectivamente abordaban estas convenciones como flagelos que a nivel global requerían cada uno de los estados pues ir adecuando y adoptando mecanismos alternativos y complementarios al sistema de persecución punitiva. Así sucesivamente vinieron otras convenciones, como la Convención de las Naciones Unidas contra el Financiamiento al Terrorismo o la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, así como también vino la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, todas después de la vigencia de la Constitución de 1999, que ya exhortaban no solamente que en la conformación de la ratificación a nivel internacional de las mismas, implicaban también un control de la convencionalidad de los tratados, los cuales fueron asimilados en su totalidad y en su redacción, para después pasar por la Asamblea Nacional a través del proceso de creación y sanción de las leyes respectivas. Por lo tanto, fueron dentro de nuestro ordenamiento jurídico adoptados pues con una vigencia plena. Nosotros fuimos identificando que realmente mientras otras jurisdicciones avanzaban con estos mecanismos de corrección judicial patrimonial no punitivos dentro de la política criminal, evidentemente Venezuela hasta el año pasado no había implementado el mecanismo como tal. Por supuesto, Venezuela concurre a todo ello de décima jurisdicción en implementar un mecanismo de corrección judicial patrimonial como es la extinción de dominio, que como lo decía el profesor Urbina, es la especie latinoamericana, pero que en general a nivel global responde a los principios y alcances que promueve el comiso o decomiso sin condena o en otras jurisdicciones denominado comiso civil o comiso autónomo. Por supuesto, Venezuela tenía que concurrir con lo que es la tradición latinoamericana, un mecanismo alternativo y complementario, pero que ya venía replicándose en nuestra región por diferentes jurisdicciones que concebían que en la medida de que se adoptara un mismo mecanismo a nivel internacional, que es donde se requiere más lo que es la cooperación internacional y la asistencia mutua legal, precisamente para la persecución de los patrimonios que se ven involucrados de ir, como ocurre con la delincuencia organizada transnacional, de jurisdicción en jurisdicción,
Específicamente, Venezuela tenía de rigor que adaptarse y adecuarse a lo que es la corriente latinoamericana para así armonizarse no solamente con el propósito de tener un mecanismo de corrección judicial patrimonial, sino que efectivamente ese mecanismo viniera reforzado, como ya lo han implementado otras 9 jurisdicciones, además de Venezuela, en Latinoamérica, lo cual la identifica y le da, digamos, un reconocimiento de rigor a la hora que lo debe implementar dentro de su jurisdicción. De hecho, está dentro de los parámetros de la ley modelo y eso es uno de los verdaderos alcances que hizo el legislador venezolano. Lo importante es que hoy en día, en este desafío, por supuesto, en donde se ve la participación de la defensa pública, esto obedece efectivamente a que este tipo de procesos tiene que ser, además de jurisdiccional, concurrir la tutela judicial efectiva, concurrir el debido proceso y concurrir el derecho a la defensa. Porque si bien es cierto, el bien jurídico comprometido no es la libertad ni tiene que ver con la persecución punitiva, bien es cierto que estás afectando un derecho fundamental, pero no absoluto como es la propiedad. Pero lo estás afectando no solamente de rigor por el exhorto y la implementación que estás haciendo a través de la extinción de dominio de todo lo que es la replicación de las convenciones internacionales que te exhortan a estos mecanismos, sino también que lo debes hacer en un Estado democrático, social y de derecho. Y en ellos, pues, es indispensable que concurra la defensa. Ahora, ¿cómo concurre la defensa pública? Efectivamente, el mecanismo, al ser INREN, va dirigido indeterminadamente hacia los derechos principales o accesorios que se puedan desprender o que se digan tener sobre los bienes que se ven comprometidos. Entonces, en consecuencia, como en esas circunstancias, el proceso para darle adecuación al mecanismo INREN, para algunos INREN verso, porque tiene que ver sobre los elementos fundamentales del negocio jurídico que le dan cabida a los derechos que dice tener aparentemente quien de rigor se ve comprometido en un proceso de requerimiento de extinción de dominio, también hace necesario que si se produce efectivamente la necesidad de concurrir al proceso y no se ve asistido judicialmente por una defensa respectiva en vista de que lo que es la concurrencia es producto de notificaciones y emplazamientos que incluso hacen entrever que personas que no están mencionadas expresamente vean comprometidos algunos de sus derechos, hace necesario quien que no concurra o esté en una situación indeterminada se vea asistido por la defensa pública, lo cual definirá el juez como una fórmula de garantizar la presencia de los derechos constitucionales. Por supuesto, para esto la ley orgánica de extinción de dominio tiene plazos. Lo importante es que la defensa se incorpore con la mística de tratar de hacer todo lo que sea necesario para construir lo que es un derecho cualificado en función a la generación de todo lo que es las perspectivas de lo que dice tener el aparente titular de un derecho principal o accesorio en estos procesos. Y ese es un inmenso desafío porque esto implica necesariamente que quien concurra al proceso de extinción de dominio debe producir pruebas porque el método o modelo probatorio en las circunstancias de este novísimo mecanismo implica el modelo de la carga dinámica de la prueba. Y en esas circunstancias el mecanismo es onis probando, es decir, que debe generar pruebas quien dice tener la titularidad de un derecho y quien dice ser de buena fe cualificada, es decir, que lo ha adquirido conforme a como lo debe reconocer el ordenamiento jurídico. Y aquí es donde la actividad pues, de la defensa tendrá un papel determinante porque tendrá que hacer las diligencias necesarias y respectivas para hacer valer lo que dicen o sugieren tener como titulares aparentes quienes han sido requeridos en extinción de dominio. Por eso es que cada vez que tengo la oportunidad de concurrir a este tipo de actividad, aun cuando sea muy puntual el tiempo, porque, bueno, de rigor es
es lo necesario e indispensable por las situaciones y las circunstancias, nosotros siempre tratamos de divulgar, transferir conocimiento, manifestar que estas son experiencias latinoamericanas, que no llegó de rigor Venezuela a implementarlo como una especie de elucidación propia, sino que efectivamente esto tiene una experiencia que está sostenida en estados sociales democráticos de derecho y obedece a un desafío internacional de evitar que este tipo de flagelos, que el profesor Urbina los llama delincuencia 2.0 o de alta rentabilidad, sean los que de alguna manera invadan la corriente del orden económico estructurado en un Estado democrático, social y de derecho. Por eso, bueno, muchísimas gracias. Creo que con esto he podido enfocar lo que es el complemento a las palabras que diera el profesor Urbina en esta jornada y en estas disertaciones. Muchísimas gracias.